rescatarnos de tu justa ira, Señor, y hacernos tuyos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pablo tenía una visión sumamente amplia del propósito de Dios, de la salvación, de la iglesia. Y el capítulo 1, versículo 10 nos recuerda cuál era el propósito de Pablo al escribir esta carta. Pablo dice en el verso número 10 que en Cristo Dios nos ha dado a conocer su plan maravilloso. Él le llama el misterio que Dios ha revelado, y dice que Él se había propuesto en sí mismo, dice el verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así que Pablo escribe en el capítulo 1 que Dios ha concebido un plan desde la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo. ¿Cuál era ese plan? Crear una nueva humanidad, una nueva sociedad. Y Él lo llevó a cabo, este plan de crear esta nueva sociedad a través de la muerte y resurrección de Cristo. Y su propósito es que un día finalmente su iglesia, que es esta nueva humanidad, se reúna todas las cosas junto con la creación bajo el gobierno de Cristo. Ese es el plan que Dios ha concebido desde la eternidad pasada, que ha llevado a cabo a través de Cristo y que continúa hasta el fin de los tiempos. Ahora, esta nueva humanidad que Dios ha creado, el pueblo de Dios, la iglesia, especialmente está compuesta por judíos y gentiles, que eso es lo que Pablo está enseñando en esta época. Dios ha destruido las barreras que separaban a los judíos y a los gentiles y los ha unido en igualdad total. Por eso en Cristo, dice el capítulo 2 al final, somos copartícipes del mismo cuerpo. Tenemos las mismas promesas, somos ahora conciudadanos de los santos y también somos miembros de la familia de Dios. Y al final del capítulo 3, Pablo explica que esto era un plan maravilloso de Dios, de unirnos en un solo cuerpo. Pero entonces en el capítulo 4, Pablo dice que hay un solo Padre, hay una sola familia, un solo Señor y Salvador, un solo Espíritu, un solo cuerpo. Y es Dios quien ha hecho todo esto. Por eso los primeros 3 capítulos nos enseñan todo lo que Dios ha hecho. Este plan maravilloso, un plan desde la eternidad pasada de crear esta comunidad internacional que está en igualdad delante del Señor y que está compuesta por creyentes de todas las épocas, de todos los tiempos. Su iglesia. La iglesia, ¿recuerdas que vimos en el capítulo 3? La iglesia gloriosa que está en el cielo y la iglesia militante que está en la tierra, cada época, caminando y sirviendo al Señor que le ha rescatado. Por eso Pablo basa, a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 6, toda su enseñanza ética. ¿Cómo debemos vivir a la luz de lo que Dios ha hecho? Y dice el verso número 1 del capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo dice que hemos recibido un llamamiento y que debemos vivir una vida digna de ese llamamiento. Dios nos ha salvado. Y Pablo utiliza 4 ilustraciones para enseñarnos qué significa ser salvados por Dios en esta carta. En esta carta Pablo nos enseña que la salvación es un rescate. Somos libres tanto de un opresor, el pecado, como de la ira justa de Dios. Dios nos ha librado de nuestros pecados, pero también Dios nos libró de su propio juicio al juzgar a Jesús. Pero también la salvación, Pablo nos enseña, es un regalo. Es la gracia de Dios, la gracia, el favor inmerecido de Dios que nos ha salvado. Y la fe es el medio por el cual hemos recibido este regalo, una confianza completa en Dios y su obra. Pero Pablo dice que la salvación también es una recreación. Pablo dice que hemos sido recreados en Cristo Jesús, que somos hechura suya. Dios nos ha hecho nuevas personas y también nos ha incluido en esta nueva humanidad que es la iglesia. Y al final Pablo dice que la salvación es una reconciliación. Es más, es una doble reconciliación.
Porque parte del mensaje de Pablo no solo es la reconciliación individual con Dios, sino la reconciliación entre hombres y hombres. Una doble reconciliación, formando así su iglesia. Así que nosotros tenemos que vivir una vida digna de este llamamiento que hemos recibido, que somos libres, que hemos sido salvados por gracia, que nos ha recreado en Cristo y nos ha reconciliado. ¿Cuáles son entonces los valores con los que debemos vivir en esta nueva sociedad de Dios, en esta nueva humanidad de Dios, en esta sociedad reconciliada con Dios? Pues vimos a lo largo de esta carta que los creyentes deben, número uno, cultivar la unidad. Dios nos ha llamado a demostrar una verdadera unidad, una comunión cristiana. Y esta unidad también implica disfrutar de la diversidad de dones y ministerios que Dios ha dado en la iglesia. Cada creyente es importante en la iglesia porque cada creyente tiene un don que Dios le ha dado para contribuir a la iglesia. Y Dios ha equipado a la iglesia con ciertos ministerios de enseñanza que ayudan a que toda la iglesia pueda crecer y servir a Dios. Pero también nosotros tenemos que cultivar la pureza como iglesia. Pablo dice, ya no vivan como aquellos que no conocen a Dios, como antes vivían ustedes, sino vivan una vida verdadera de justicia y santidad que refleje lo que ahora son en Cristo, hijos de luz, que reflejen la imagen de Dios en ustedes, la imagen de Jesús. Pero también Pablo dice que debemos cultivar la armonía y nos enseña que debemos practicar el gran principio cristiano, el principio de la sumisión mutua, el principio que Cristo mismo demostró siendo Dios, tomó la forma de un hombre y se hizo como nosotros y sirvió a los demás y murió en una cruz en amor por otros. El principio de la sumisión mutua, que es un principio de libertad, es un manifiesto de libertad porque pone un gran valor en la otra persona. Y es a través de la libertad que nos ha dado Cristo que podemos hacer a un lado ciertos derechos para amar a otros. La sumisión mutua. Y entonces debemos practicar la armonía en las relaciones recíprocas entre esposo y esposa, padres e hijos, amos y esclavos. Cada uno en su parte cumpliendo con esta armonía. Por eso los valores principales de la nueva sociedad de Dios, de la nueva humanidad de Dios, la iglesia, son la unidad, son la pureza y son la armonía. Y Pablo dice en el versículo número 1 del capítulo 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como Cristo dice, nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Estos valores, unidad, pureza y armonía, esta ética cristiana, este llamado a vivir una vida digna de la salvación, del amor que hemos recibido, se desprenden del carácter de Dios. Los cristianos vivimos al final imitando a Dios, buscando vivir como Dios nos ha mostrado. La ética cristiana fluye del carácter de un Dios bueno, justo y santo. Todo esto es lo que Pablo nos ha enseñado en Efesios. Pero entonces en la conclusión, en el capítulo 6 al final, Pablo nos revela algo muy importante. Casi es como si Pablo nos regresara a poner los pies en la tierra. Y Pablo dice, ok, pero esta es la verdad. Mira lo que dice el verso número 10. Por lo demás, hermanos míos, por lo demás, podríamos entender esto como una palabra final, algo que deben escuchar, una exhortación final. ¿Y cuál es esta exhortación? Pablo nos recuerda en el cierre de su carta que la iglesia y los cristianos tendremos oposición. Que detrás de las cosas superficiales que pasan en el mundo, detrás de eso hay una batalla espiritual e invisible. Este pasaje nos recuerda que tenemos un enemigo y que hay autoridades malignas espirituales que están en oposición a Dios y en oposición a los creyentes, y que tenemos una gran necesidad de depender
de Dios. Si los valores de esta nueva sociedad son la unidad, el amor, la pureza, la armonía, ¿qué buscará hacer este enemigo? Provocar división, sembrar semillas de discordia y de pecado, destruir el testimonio cristiano, la eficacia del testimonio cristiano en este mundo en oscuridad. Habrá oposición. Por eso el verso 10 dice: por lo demás, hermanos míos. Ahora algunos entienden la palabra por lo demás como de aquí en adelante, o también se puede traducir como por el tiempo que resta. Es decir, a partir de la resurrección de Cristo hasta el momento en el que Cristo regrese, la iglesia militante, la iglesia que está en la tierra, enfrentará oposición. Y el enemigo buscará destruir la eficacia del testimonio de la iglesia en el mundo, destruir la eficacia del testimonio de las familias cristianas en el mundo. Buscará destruir la pureza, la armonía y la unidad. Por el tiempo que resta, ¿qué tiene que hacer la iglesia y los creyentes en este conflicto de naturaleza espiritual? Pues estar preparados, vigilantes, confiados en Dios, fortalecidos por Dios. Y Pablo dice: tomando toda la armadura para la batalla. Así que nos da algo de sobriedad el pasaje al final. Nos dice la importancia de estar alertas. Ahora, lo primero que hace Pablo es enseñarnos quién es este enemigo. Y nos da un conocimiento adecuado de este enemigo. Ahora, este pasaje no es una teología exhaustiva acerca del diablo y los demonios. Simplemente el énfasis de Pablo es: cuídense de un enemigo que tienen y que buscará destruir los valores de la iglesia y tiene estrategias. Entonces dice el verso 10 hasta el 12: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y Pablo dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y es aquí donde, cuando leemos este versículo, si a lo mejor vienes de cierto trasfondo cristiano o por primera vez estás viniendo a escuchar una enseñanza cristiana, es como: órale, eso suena como a Guerra de las Galaxias y la fuerza y el lado oscuro y el lado de la luz. Bueno, tristemente este pasaje o está lleno de demasiado escepticismo o demasiado misticismo. Y yo espero, a través de la instrucción de este pasaje, poder quitarle todo ese misticismo y ayudarnos también a evitar el escepticismo, porque es un pasaje muy importante, pero que es muchas veces mal utilizado, mal interpretado, y que ambas cosas son estrategias de Satanás para evitar que estemos armados en el conflicto, o que lo ignoremos o que le demos un énfasis que la Biblia no le da. Esta noche busquemos poner atención a lo que la Biblia enseña al respecto de este tema tan importante. Es un tema sobre guerra espiritual. Ok, número 1, ¿qué nos enseña este pasaje? Este pasaje nos enseña que no tenemos lucha contra seres humanos. Es lo primero que enseña. Dice el verso 12: no tenemos lucha contra sangre y carne, que es una expresión que significa contra seres humanos. La lucha que tenemos no es de naturaleza humana, es principalmente de naturaleza espiritual. No es humana, sino contra fuerzas malignas invisibles. John Stott le llama inteligencias cósmicas. Son poderes que aquí se les llama poderes y autoridades, y que quizás están haciendo referencia a cierta jerarquía. Dice ahí que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Ahora, quizás está haciendo alusión a cierta jerarquía, pero ojo, no es muy claro el pasaje, así que tratar de determinar una jerarquía demoníaca y quién tiene qué rango y qué cosa
está fuera de una exégesis sana bíblica. Una exégesis es una interpretación correcta de un pasaje. No nos dice el pasaje de tal jerarquía y no encontramos otros pasajes donde encontremos jerarquías. Es posible que las haya, pero el énfasis aquí no está en las jerarquías. El énfasis está aquí en que hay autoridades malignas. Ya sea que haya jerarquías o no, hay poderes invisibles malignos. Y ese es el énfasis. No las estructuras, sino la realidad de una presencia maligna, invisible, espiritual en el mundo. Ese es el énfasis y es importante hacer esa aclaración. Ahora, en la antigüedad, esta palabra que usa Pablo aquí, la voy a decir en cómo se presenta en el griego, son los cosmocratores. Se pensaba en el mundo antiguo que estos cosmocratores eran planetas con influencia espiritual que dominaban el destino de la humanidad. Pero Pablo está tomando esta palabra más bien para tratar de darnos a entender que estas autoridades malignas representan un gobierno mundial. Así que esto está de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña cuando Jesús llamó al diablo el príncipe de este mundo. Y también Juan dijo en su primera carta que el mundo entero está bajo el maligno. Así que hay una realidad espiritual, hay autoridades malignas espirituales que dominan el mundo. Pero hay aquí algo que aclarar, muy importante. Este texto no está negando el poder y la victoria de Cristo sobre estos poderes. Podríamos ver lo que la Biblia enseña sobre estos seres como una lucha entre el bien y el mal. Y entonces hay una autoridad de Dios y hay una autoridad maligna y ambas están en una lucha constante y no sabemos dónde va a quedar al final la victoria. Parece ser como otra vez la luz y las tinieblas, ¿verdad? O la luz y la oscuridad en el sentido de las películas de Star Wars, pero eso no es una enseñanza bíblica. Otra vez, no nos deja la Biblia presentar una enseñanza donde vemos una lucha entre poderes cósmicos y a ver dónde estará el poder. La Biblia nos enseña que Dios es el solo soberano y poderoso de todo el mundo. Entonces, ¿cómo armonizamos lo que este texto enseña? Bueno, este texto nos enseña que hay autoridades malignas que son usurpadores y que se niegan a aceptar su derrota completa y que Dios en su soberano poder y por algún propósito ha permitido que todavía existan. La Biblia nos enseña que Dios es el dueño del mundo. Dios es el soberano sobre todas las cosas. Y aparte, en esta misma carta, en el capítulo 1, mira lo que dice acerca de estas autoridades malignas. Mira lo que dice Efesios 1:19. Dice ahí, está hablando de que Pablo ora porque los cristianos sepan lo que Cristo ha hecho por ellos. Y dice también que sepan lo siguiente: cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Pablo dice que todos los cristianos sepan cuán asombroso poder está a su disposición. ¿Y qué tan asombroso es ese poder? Pues Pablo continúa en el 20. El poder de su fuerza, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Recuerdas cómo comenzó Pablo su exhortación en el verso 10? Fortaleceos en el Señor y su poder. Bueno, aquí aparece la misma frase. El poder de su fuerza que resucitó a Cristo. ¿Y recuerdas dónde están estas autoridades malignas? En los lugares celestiales. Pero también, ¿dónde está Cristo sentado a la diestra? ¿En dónde? En los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que no es una guerra entre el bien y el mal. Aunque el mal existe en el mundo, Dios lo permite.
pero Dios es el soberano y poderoso sobre todas las cosas. Qué perspectiva tan distinta nos da la Biblia a veces a las películas, incluso a las películas cristianas, ¿verdad? De pronto podríamos tener más teología de las películas que teología bíblica. O teología de los libros. Hay infinidad de libros que escriben acerca de la guerra espiritual que, ¿cómo ponerlo amablemente? No son muy bíblicos, no son muy correctos. Y necesito venir a la Escritura y derivar mi pensamiento cristiano de la Escritura. Hay buenos libros de guerra espiritual, pero muchos de ellos tristemente son más, pues digámoslo así, los cristianos nos gusta como que las cosas místicas, ¿verdad? Entonces como que queremos más sensaciones, experiencias, y eso es a veces lo que vende, pero no es lo que la Biblia enseña con claridad. Así que Jesús es el único Señor, el verdadero y legítimo soberano, y estos seres solo son usurpadores. Ahora, algo que aprendemos también en este texto acerca de estos seres, regresando al pasaje, es que nos dice que su esfera de influencia maligna son las regiones celestes. Ahora, Pablo ya mencionó que también es el lugar donde Cristo reina. ¿Qué es este lugar que llama Pablo las regiones celestes? Bueno, no es un lugar, es más bien una esfera de dominio. Y eso es importante entenderlo. No está arriba en el cielo, no está en el centro de la tierra, no está abajo de la tierra tampoco. Siento desilusionar a los que leyeron Dante y no vas a ir con Virgilio hasta el centro de la tierra y todo ese rollo. Entonces, pues no es una locación, ¿ok? Pero es que yo escuché que en la luna se escucharon como unos gritos desgarradores, horribles. Pues a lo mejor, quién sabe qué. Pero no son los lugares celestiales ahí en la luna o en la atmósfera, ¿ok? Tampoco está en el centro de la tierra y tampoco está debajo de la tierra. No se refiere a eso Pablo. ¿Por qué? Porque ningún pasaje que encontramos en Efesios nos ha preparado para hablar de eso. Entonces no hay razón por qué pensar que Pablo habla de eso. E incluso en este tiempo, aunque sí se hablaban de las estrellas y los planetas, como mencioné antes, los antiguos creían que tenían tal influencia los seres espirituales que había estrellas que dominaban nuestro destino. Pablo más bien hace referencia por el pensamiento judío a esferas de dominio. Así que hay una esfera de dominio maligno y hay una esfera de dominio del Señor. Y el Señor está sobre la esfera del dominio maligno, pero lo permite por una razón, por un propósito. Y eso es importante entenderlo. Así que la Biblia nos enseña que su esfera de influencia es un mundo invisible, que no es una locación geográfica, sino una esfera de poder. Y que sus obras tienen como característica que son malignas, son perversas, son tinieblas, son maldad. Ahora es muy reciente que ha habido una corriente teológica que ha estado interpretando estos poderes y dominios como poderes y dominios terrenales, humanos, diríamos estructuras, tradiciones, instituciones políticas y económicas. Y creo que tenemos que tener cuidado en decir que principalmente estas autoridades se manifiestan en estructuras terrenales. Por supuesto que creo que estos seres malignos, sobrenaturales y en estas esferas de dominio invisible, utilizan las estructuras humanas, utilizan las estructuras opresoras de los gobiernos o de la economía para llevar a cabo sus planes malignos. Pero no son principalmente estas estructuras. ¿Por qué razón? Porque Pablo enseña que los cristianos tienen que obedecer al gobierno. Así que sería una contradicción con el pensamiento de Pablo si Pablo enseña que los cristianos tienen que respetar a los gobernantes y aquí decir que tienen una lucha contra estos seres malignos. Sería extraño. Ahora, por supuesto que hay ciertas estructuras con ciertos planes que un cristiano debería denunciar. Por supuesto.
Satanás está detrás de muchos de los planes que vemos en el mundo. Pero hay que tener cuidado con pensar que estos seres son principalmente estructuras terrenales. No hay nada en el pensamiento de Pablo que nos lleve a pensar eso, porque aparte habla de regiones celestes y habla de las acechanzas del diablo. Así que es importante entenderlo como lo que es. Son seres malignos, espirituales, pero que podrían manifestarse a través del sistema del mundo, que es un sistema de ideas, filosofías, personas y estructuras humanas, opresoras. Eso es cierto. El engaño y el error vienen a través de las filosofías y enseñanzas de origen humano, pero no son principalmente eso. También nos dice que son astutas estas autoridades malignas. Dice el verso número 11 que tenemos que estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanza se puede traducir como, más que artimañas, como estrategias. Es un enemigo inteligente y un enemigo que usa estrategias. Y está muy de acuerdo con la metáfora militar que Pablo está usando en este pasaje. Satanás tiene estrategias, tiene tácticas, es ingenioso. Hay autoridades malignas que utilizan distintas estrategias para atacar. ¿Cuáles serían sus estrategias? Bueno, algunos han tratado de dividirlas en dos: ataques externos y ataques internos. Los ataques externos podríamos llamarles ataques de fuerza, persecución contra la iglesia. Los ataques internos podríamos igualarlos a la seducción de la tentación. Y regularmente son los ataques que más resultado tienen. Los ataques externos, aunque podrían en algún momento simbrar a la iglesia, regularmente la persecución en la historia ha simplemente producido cristianos más firmes. Con esto no estoy diciendo, bueno, entonces no debería haber persecución. Bueno, ninguno de nosotros sabe lo que es realmente estar en una situación así. Quizás hemos tenido persecución social, pero muchos de nuestros hermanos el día de hoy están enfrentando estas estrategias. En el mundo existen países donde los cristianos son perseguidos, y aquí mismo en México hay zonas donde nuestros hermanos están siendo perseguidos. Necesitamos orar por ellos, que Dios fortalezca su fe y que les ayude. Pero la otra estrategia, la de la seducción, a veces se ha vuelto muy efectiva en la iglesia. Y la seducción puede venir por pecado o por el error. Nuevamente, grandes corrientes que se infiltran en la iglesia y distraen a la iglesia de los propósitos principales, de la misión principal de la iglesia. Modas teológicas, corrientes que entran a la iglesia y luego vienen y van. Maestros que enseñan el error. Y a lo largo de la historia esto ha sido una estrategia muy utilizada. John Bunyan dice que el diablo usa la fuerza y el fraude, y que forman parte de su ofensiva principal, su campaña principal contra los santos, y practica ambas por turno. Y tenemos que estar despiertos ante ambos ataques. Así que sus artimañas son, por ejemplo, ignorarlo. No existe. Esa es la artimaña más utilizada de Satanás. Hacer que creas que no existe o que es una fantasía. Otra artimaña sería subestimarlo. Yo puedo. Soy un cristiano fuerte. Y otra sería, una de las más utilizadas el día de hoy, darle un espacio que ni las escrituras le dan. Hay iglesias que tristemente le han dado espacio a ideas que no son bíblicas. Incluso momentos de la iglesia dedicadas
a guerra espiritual, pero que no tiene que ver más que con supersticiones, gritos, oraciones extrañas. Y la Biblia no nos enseña ningún tipo de práctica así. Y ese tipo de espacio y énfasis distrae a la iglesia de dar testimonio en el mundo. Y a veces lo único que provocamos es que la gente nos vea como locos. Y esa es también una artimaña, una estrategia. Así que no hay que negar la realidad de una guerra espiritual. Y no hay que negar la realidad de que hay armas ofensivas en esta guerra, las veremos más adelante. Pero quiero decirles algo, la preocupación de Pablo en este pasaje es principalmente ética. Más que otros miedos que existen en la guerra espiritual, la preocupación de Pablo es que nos lleve al pecado, que nos lleve a destruir el testimonio, a perder la armonía y la unidad en la iglesia. Ahora, por favor, con esto que estoy diciendo, no estoy alentando a que vayamos a otras iglesias y les digamos, ustedes están mal, ¿qué están haciendo? ¿Cómo que hacen esto? Vengan a la Biblia. No es nuestra labor criticar a los demás, pero es un momento donde se puede enseñar esto, porque la verdad es de lo que más vas a encontrar en la televisión cristiana y en los libros que hay en las librerías cristianas. Y es nuestra labor enseñar esta realidad. Pero no es nuestra labor criticar a otras iglesias, simplemente presentar lo que enseña la verdad. Y debemos amar a nuestros hermanos y orar por ellos. Así que no debemos ni ignorarlo, ni subestimarlo, ni darle un énfasis que la Biblia no nos presenta. Solo el poder de Dios puede ayudarnos a defendernos y darnos la fuerza suficiente para vencer al mal y la astucia del diablo. Solo el Señor nos puede ayudar. Por eso Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Así que, a manera de una pequeña conclusión de esta sección, la Biblia nos enseña que existe una realidad inmaterial, aparte del mundo material y natural que conocemos. Es una realidad bíblica, hay un mundo espiritual invisible. Hay una esfera de dominio espiritual. Pero si esta esfera invisible, inmaterial, es real, ¿cómo interactúa con la esfera material? Bueno, podríamos tomar 3 posiciones al respecto. Una, podríamos decir, hay 2 esferas muy distintas, una espiritual y una material. Y el mundo material siempre está condicionado, siempre es un reflejo del mundo espiritual. Pero eso nos colocaría en la misma categoría que los que practican el animismo. ¿Qué es el animismo? Pues es hablar de diversidad de espíritus que controlan el mundo natural. Es decir, el espíritu del viento, el espíritu del árbol, espíritus malos que son los que provocan todos los males del mundo. Y eso es animismo. Y la Biblia no apoya el animismo. Otro sería decir, hay 2 esferas, una invisible, una espiritual y la otra material, pero se relacionan poco o no tienen nada que ver. Están separadas. La espiritual no hace nada en la material. Y eso nos colocaría en el mismo lugar que los que practican una forma de deísmo. Dios está allá, pero Él está ocupado. Nosotros tenemos que hacerla solitos acá. Nos puede echar la mano, pero regularmente está muy ocupado con otros cristianos. Hay que arreglárnoslas nosotros mismos. Han oído estas frases como la de, el que está ahí arriba nos cuida, pero nosotros somos quienes tenemos que hacer la diferencia en el mundo. Sería una especie de deísmo moderno. ¿Cuál es entonces la tercera opción? Hay 2 esferas, pero que interactúan en el mismo mundo. Y eso es lo que nos presenta la Biblia. No son 2 realidades, sino 2 esferas en la misma realidad, espiritual y material. Dios que interviene en el mundo,
que actúa en el mundo natural, que contesta nuestras oraciones, que hace milagros, que interactúa en la historia, que se revela en la historia, pero también estas fuerzas malignas que pueden interactuar, aunque Dios es soberano, sobre todo, les permite actuar de acuerdo a un propósito soberano que tiene. Y eso es lo que nos enseña la Biblia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como cristianos? ¿Cómo nos defendemos? Pues dice Pablo en el verso 10, pues fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese es el primer mandato. Fortalezcanse en el Señor. Y el segundo mandato, el 11, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Recuerdas el verso número 19? Por favor, regresen un poquito ahí, al capítulo 1, verso 19. Dice ahí, nuevamente, que los cristianos debemos de orar para que podamos entender cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Es verdad, hay un mundo invisible donde hay una esfera de maldad que busca destruir el testimonio de la iglesia. Pero Cristo, que murió y resucitó, está por encima de estas autoridades. Y Él es el mismo que nos puede dar el poder. Y ese poder está en esta esfera invisible, por la cual Cristo reina y a nosotros nos ha puesto también por encima de todo. ¿Qué quiere decir esto? Que las armas para defendernos no son carnales, no son humanas, son espirituales. Por eso Pablo va a mencionar distintas armas: la fe, la oración, la salvación, la palabra de Dios. Nuestras armas son principalmente espirituales. Por decirlo así, el poder cristiano para vencer la tentación y la impureza no es medios de nuestra propia fuerza, es el poder mismo de Cristo que actúa en nosotros. El poder que resucitó a Jesucristo de los muertos actúa en nosotros y nos puede ayudar a librar esta gran batalla que Él ya venció, que la victoria ya está de nuestra parte. Bueno, la NTV traduce este texto como: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. La traducción del lenguaje actual dice: dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. ¿Te imaginas el poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos y lo puso a reinar sobre todas las cosas? Está a nuestra disposición para que podamos vivir en armonía, en unidad y en pureza. Dios nos puede fortalecer, pero es necesario que dependamos de Dios, que vengamos a Él y dependamos de su poder. Y entonces Pablo dice: pónganse la armadura de Dios. Ahora repito, la preocupación de Pablo es ética. Porque mira lo que dice Pablo en el capítulo 6. Dice el verso 11: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sabes? La preocupación de Pablo es que los cristianos estén firmes en su relación con Dios. Regularmente cuando leemos estos pasajes tenemos miedos equivocados, ¿verdad? Miedos de cosas que tengan que ver con lo oculto. Pero la Biblia no dice que debemos temer a Satanás y a sus huestes. La Biblia dice que temamos a Dios. Nuestra preocupación no tiene que ver con: oye, pues ¿qué onda con los endemoniados y estas cosas y la liberación? Esa no es la preocupación de Pablo. Pablo ni lo menciona. Aunque en la Biblia se enseña que Jesús exorcizó y los discípulos, esa no es la preocupación de Pablo. La preocupación de Pablo es ética. Así que por un lado podríamos ignorar esta guerra espiritual, pero por otro lado podríamos estar en toda esta corriente que dice: pues hermano, es que Satanás me hizo hacerlo. Pues terminé acostándome con mi chava pues porque el diablo me hizo hacerlo. No,
Fue mi pecado y mi concupiscencia. Que Satanás, digamos, intervino para que yo fuera impulsado a eso, sí. Pero fue mi pecado. Ni Satanás me hace ser un infiel, ni Satanás me hace ser un borracho, no. La Biblia enseña que debemos temer a Dios. Y si queremos permanecer firmes como cristianos, necesitamos ponernos su armadura. Así que Satanás provee de las tentaciones, pero Dios nos da el medio para resistir y vencer al pecado, porque Cristo resucitó. Ahora Pablo nos dice que nos pongamos toda la armadura de Dios. Y el énfasis de Pablo es que esta armadura viene de Dios. Es la armadura de Dios, no es nuestra armadura. Dios nos concede esta armadura, nos provee de las herramientas necesarias para vencer al pecado y a las huestes de maldad. ¿Cuándo debemos usar esta armadura? Bueno, déjenme leerles lo que un hombre llamado ¿cómo se dice? De apellido, pues, para no sacar acá la mala ortografía. Gurnall escribe así: en el cielo no estaremos con armaduras, sino con túnicas gloriosas. Pero aquí en la tierra tienes que usarlas día y noche. Tienes que caminar con ellas, trabajar con ellas, dormir con ellas. De otra manera no seremos verdaderamente soldados de Cristo. Por ponerles una ilustración, imagínense un soldado que en medio de una situación de guerra está en pijama. ¿Qué? ¿Un soldado se pone la pijama cuando hay época de guerra o duerme hasta con las botas y la pistola? Pues sí, ¿por qué? Pues porque son tiempos de guerra. En tiempos de paz ya podrá usar su pijama, pero en tiempos de guerra no. Hasta con las botas, en todo tiempo. Pues tiene que estar vigilante porque pues, el enemigo sale por cualquier lado. Bueno, en esta guerra espiritual, muchos cristianos pierden la batalla porque están dormidos. Están en un letargo. Jesús le dijo a los discípulos: sean vigilantes, oren para que no caigan en tentación. Mientras estemos aquí, mi preciosa familia, necesitamos estar alertas. Necesitamos mantenernos en el Señor. Y todo esto estoy hablando en un sentido espiritual. No es que duermas en la noche así. No, así que miedo. No, otra vez, por favor, quita todo ese misticismo del pasaje. Estamos hablando en un sentido de estar alertas al pecado, estar alertas a la tentación, estar alertas a nuestro propio corazón. Así que mira la armadura, que no vamos a verla de una forma exhaustiva. Creo que hay muy buenos estudios que hacen eso. Solo vamos a mencionar un par de cosas. Dice el verso 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Pablo hace referencia a 6 piezas de la armadura de un soldado romano y toma esas piezas para ilustrar 6 armas espirituales que Dios nos da. La primera de ellas es la verdad. Bueno, el cinturón del soldado era un cinturón que iba en la ropa interior, era un cinturón de cuero que le daba al soldado estabilidad, pero también un lugar donde poner su espada. Y puede significar 2 cosas para nosotros. Esto puede significar la verdad de Dios. Cuando estamos en la verdad de Dios, estamos firmes, podemos movernos en la vida con libertad. Pero también puede significar verdad en el sentido de integridad. Porque un cristiano que practica la mentira no puede tener victoria en la batalla espiritual, a menos que esté sujeto a la verdad de Dios y practique la verdad en su vida. No tendrá victoria en la batalla espiritual. Por medios de las armas de los enemigos, que son las mentiras, no podemos tener victoria. Solamente en la verdad. Es el medio para vencer la mentira. Ahora Satanás nos miente acerca de Dios, acerca de nosotros y acerca del mundo. Lo ha hecho desde el principio. Fue la mentira. No vas a morir. Serán como Dios. Ahora sí hay una lucha cósmica entre la verdad de Dios y la mentira.
Y solamente a través de la Escritura podemos vencer las mentiras que a veces Satanás nos dice acerca de nosotros. Él espera que creas lo que sea, menos la verdad. Cualquier cosa, menos la verdad. Por eso se disfraza como ángel de luz. Pero luego dice, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza era eso, un peto con piel y metal. Y lo que hacía era proteger los órganos vitales. Y para nosotros puede también significar, en un sentido espiritual, dos cosas. Puede significar nuestra justificación, que en Cristo hemos sido justificados y entonces podemos vencer las amenazas de Satanás, la condenación que viene a nuestra mente. Porque cuando estamos firmes en que Cristo es quien ha pagado por nuestros pecados y Él nos ha justificado, eso protege nuestro corazón, nos protege de esas mentiras. Pero también puede referirse a una justicia moral, a la práctica de la justicia. ¿Cómo puedes vencer el pecado y la tentación? Cultiva una vida de rectitud, cultiva una vida de justicia. Y de esa manera podrás, en la práctica de la justicia, obviamente por medio de haber sido justificados por Dios es que podemos vivir una vida justa, ¿verdad? Entonces las dos van juntas. Si he sido justificado por Dios, puedo vivir una vida que agrada a Dios. Es la mejor arma contra el pecado. ¿Podrías decir que una tentación entonces se convierte más que en una oportunidad para pecar, en una oportunidad para escoger amar a Dios? Una oportunidad para la rectitud. Y luego Pablo dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y estas eran una media bota que usaban los soldados romanos, le llaman en latín la caliga, y que llevaba unas tachuelas en los zapatos, en la suela, y eso le daba al soldado de estabilidad, porque en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo te resbalas. Y entonces eso le permitía soportar largos viajes, pero también tener estabilidad. Y creo que también puede significar para nosotros dos cosas. El evangelio nos da firmeza en la vida, nos permite tener estabilidad cuando estamos centrados en las verdades gloriosas del evangelio. Pero también habla, el calzado del apresto del evangelio, habla de apresurarnos a predicar el evangelio, que también es un arma. Cuando predicas el evangelio se está librando una batalla espiritual, porque Cristo el Señor a nosotros nos libró de ser prisioneros de guerra y esclavos del pecado. Y cuando predicas el evangelio estás predicando libertad a un esclavo. Y hay una batalla. Seamos prontos en predicar. Pero luego habla de otra arma. Dice sobre todo, que no habla de que esta arma es más importante, sino además de todas estas, también tomen esta. Dice, el escudo de la fe, con el que puedes apagar todos los dardos de fuego del maligno. Este escudo es un escudo romano famoso que era muy alto, medía 1,20 por 75 centímetros, era muy muy alto y servía precisamente para detener las flechas que en ese tiempo se les ponía una sustancia y luego se prendía en fuego, y entonces cuando las flechas se clavaban en el escudo se prendía el escudo con fuego, y este escudo, que estaba cubierto con hierro y con piel, ayudaba a que no se propagara el incendio, el fuego. Pero aparte era un escudo muy interesante porque tenía un gancho, y los soldados romanos lo que hacían es que enganchaban su escudo al del otro y permitía de esa manera que se hiciera un frente, y algunos soldados también ponían sus escudos arriba deteniendo las flechas en la formación. Así que este escudo de la fe me permite resistir los dardos de Satanás. ¿Qué pueden ser? Pensamientos maliciosos, pensamientos impuros, dudas, temor. Y entonces el escudo de la fe es las promesas de Dios. La forma de vencer ¿te han venido esos pensamientos, hermano, que se pegan? Como dardos de fuego, y que dices, ¿de dónde salió esto? Estás orando y viene algo que dices, pues guácala, ¿no? O sea, ¿cómo de dónde salió esta onda? O dudas, o temores. Solamente la promesa de Dios, su palabra, cuando venimos a ella. Pero ¿sabes?
La fe requiere obediencia a Dios, requiere confiar en que Dios ha dicho que esto es verdad. Así que cuando te viene ese dardo, ya llevas mucho tiempo soltero, se te va a ir el tren, mejor aprovecha ahorita que te está echando ojitos. ¿Qué tengo que decir? No, Dios tiene algo mejor para mí. Él me ha dicho que Él suplirá todas mis necesidades y estos 5 minutos de placer pueden destruir muchas cosas en mi vida. Pero te dije que el escudo se enganchaba, ¿verdad? Porque la batalla no la libras solo, sino con otros. Únete en oración con otros. Ora por los demás y pídele al Señor que te ayude en la batalla. Y luego dice que tomemos el yelmo de la salvación. Y esto es tener bien puesta nuestra salvación. Es decir, nuestra confianza en que Dios nos ha salvado. En nuestra salvación presente, pero también en nuestra salvación futura. Un día Dios nos librará de la presencia del pecado y estaremos con Él en gloria. Un día no tendremos que usar más armaduras, sino, como decía nuestro hermano, túnicas en la gloria. Bueno, Charles Hodge dijo así: lo que adorna y protege al cristiano y lo capacita a mantener su cabeza en alto, en confianza y gozo, es el hecho de que es salvo. Otra vez, una protección que nos da cuando vienen esas tentaciones. Mírate, ¿vas a ir a la iglesia después de lo que hiciste? ¿Después de lo que piensas? ¿Cómo crees? Dios ya no puede hacer nada contigo. Necesito volver a Dios y saber que Él ha prometido que si me arrepiento, Él va a limpiarme. Y al final está la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nuestra arma ofensiva. Que esta espada es una espada de combate cuerpo a cuerpo. ¿Qué es? Son las Escrituras. Escrituras memorizadas, creídas y obedecidas. Así como nuestro Señor venció a la tentación diciendo: está escrito. Tú y yo podemos recordar lo que Dios ha escrito, que es firme y es verdad en medio de la tentación. Luego al final del pasaje dice Pablo: orando en todo tiempo, con toda súplica en el Espíritu. Es decir, acompañada de toda la armadura de Dios tiene que estar la oración. Porque ¿cuál es el medio para tomar todas estas armas? Fe, salvación, el Evangelio. Pues la oración, depender de Dios. Necesitamos orar y depender de Dios y confiar en Dios. Pero ¿te das cuenta que la oración y la escritura van juntas? La espada, que es la palabra de Dios, y luego orar. Necesitamos orar y necesitamos pasar tiempos en la escritura. Y luego dice ahí cómo debemos orar. Dice, con toda oración y súplica. Y luego dice en el Espíritu, es decir, guiados por el Espíritu. Guiados por la palabra de Dios. No hay mejor manera que orar que guiados por la palabra. Y luego dice, velando en ella, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hudson Taylor dijo que el ejército de Dios marcha sobre sus rodillas. Y Petra dijo en una de sus canciones: pelea como un hombre y ponte de rodillas. Dime si no es lo más varonil que has escuchado. Pelea como un hombre y ponte de rodillas. Nos recuerda a nuestro Señor que venció en Getsemaní, ¿verdad? Orando. Más rodillas, menos conflictos en la carne. Tu lucha no es contra tus papás, contra tu jefe, ni contra el gobierno. Ponte de rodillas. Ora, predica el Evangelio, toma la armadura de Dios. Y luego dice Pablo, orando por mí. Pablo conoce su necesidad. Si Pablo pide oración, ¿tú crees que no necesitamos oración nosotros? Oren por mí, dice, por esto, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. El misterio es todo lo que Pablo habló en la carta, que hay una reconciliación en Cristo que incluye una reconciliación con Dios y reconciliación entre seres humanos, y que Dios ha creado un solo pueblo, una nueva humanidad que constituye a judíos y gentiles. En pocas palabras, que predique el plan de Dios, que predique el Evangelio. ¿Y cómo lo quiere predicar? Pide denuedo. ¿Y qué significa denuedo? 2 cosas: claridad y valentía. Si el día de hoy necesitamos estas 2. Hay tanto predicador valiente, pero sin claridad, ¿verdad?
predica intensamente, pero a veces predica mentiras. No predica con claridad, predica confuso. Y hay pastores que predican con claridad, pero no les crees. Predican verdades como si fueran mentiras, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? Claridad y valentía, coraje. Y luego dice Pablo, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo era un embajador en cadenas, estaba atado a un soldado romano, del cual probablemente derivó todas estas ilustraciones. Pero en esa época los embajadores, cuando iban a otros países, llevaban joyas, collares, que mostraban que venían de la riqueza de la nación que representan. Y es como si Pablo dijera, estas cadenas, yo soy prisionero por predicar el evangelio, estas cadenas me representan como embajador de Cristo. Soy realmente un embajador de Cristo. ¿Qué visión tiene Pablo de la vida? Tiene una visión impresionante. Y al final dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, que es uno de sus colaboradores, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Pablo tenía buenos amigos, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y consuele vuestros corazones. Estaban preocupados por Pablo. Y Pablo termina así, pase a los hermanos, nos incluye a nosotros, ¿verdad? Y el amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Pero una mejor traducción, porque suena mucho a que solo habrá gracia para los que aman al Señor, pero se podría traducir así, que aquellos que aman a Dios experimenten su gracia. Y qué buena manera de cerrar después de aprender de la batalla que tenemos. ¿No necesitamos experimentar la gracia de Dios a nosotros que le amamos? ¿Por qué no terminamos orando, glorificando al Señor? Y mientras estemos aquí, dice ahí un corito, marchen firmes huestes de la fe, sin temor alguno, que Él nos ve. ¿Por qué no terminamos orando así? Señor, gracias por ser tan bueno y gracias por enseñarnos tanto en tu palabra. Permítenos descansar en que tú nos has dado la victoria y temerte a ti, Señor, y luchar contra la impureza, el pecado y la tentación. Perdónanos cuando nos distraemos o ignoramos o subestimamos esta realidad. Permítenos enfocarnos en tu palabra, enfocarnos en el evangelio, vestirnos de la armadura y seguir a Jesús, nuestro Señor. Saber que un día Él regresará, pero que el día de hoy nos ha provisto de todo lo que necesitamos para la vida cristiana, que es una vida vivible, Señor, porque Cristo resucitó de los muertos y está sentado a la diestra y nos ha dado poder, el poder interior para vivir una vida que le agrade. Gracias, Señor, por tan rica provisión. Señor, ponemos nuestra vida y nuestras familias y tu iglesia. Señor, ayúdanos a que nada destruya el testimonio de tu iglesia en el mundo y que otros puedan ver armonía, pureza, unidad en tu iglesia, en las familias que están en la iglesia y en cada creyente. Te lo rogamos, Señor.